Bueno, entonces, bueno, el día de hoy vamos a tener una webconferencia, una réplica de la webconferencia de la unidad 2, tarea 3, aplicación a la teoría de conjuntos. Entonces, recordemos para todos que esta tarea tiene una duración de 25 días, empezó el 10 de mayo y finaliza el 6 de junio. Las fechas de entrega para retroalimentación por parte de nosotros los tutores es del 7 de junio al 13 de junio. Durante esas fechas, pues los docentes van a estar calificando su tarea. ¿M? Entonces, para que no se nos olvide, estas fechas son súper importantes. Ustedes pueden encontrar pues, en la agenda del curso en, en cada uno de sus campus. Recordemos también que dentro del campus, en la parte donde está aprendizaje, ustedes van a poder encontrar todo el material, tanto de los anexos para desarrollar las tareas, como en el foro. Recordemos que la participación en el foro son importantes, tanto que ustedes elijan la letra con la que van a trabajar, como que vayan colocando ahí sus aportes y avances de la tarea que van haciendo para que nosotros los tutores podamos estarles retroalimentando constantemente y pues ustedes puedan terminar su tarea en los tiempos que son y pues de forma satisfactoria. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ¿de qué se trata esta web conference? Vamos a trabajar conceptos básicos de conjuntos, operaciones entre conjuntos, diagramas de Venn y ejercicios y algunos ejercicios de aplicación similares a los que nosotros estábamos trabajando en la tarea o los que se proponen para que ustedes desarrollen en esta tarea. Como resultado de este aprendizaje, pues el objetivo de nosotros es que ustedes apliquen conceptos y operaciones fundamentales de la teoría de conjuntos para resolver problemas matemáticos en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Claramente, pues utilizando diagramas, notación de conjuntos para que ustedes se familiaricen un poco más con ese lenguaje matemático y lo interioricen mucho mejor. Bueno, vamos a empezar con los conceptos básicos. Entonces, el primer concepto que sabemos que nosotros a lo largo pues, de nuestra vida académica hemos de pronto encontrado este concepto acerca de qué es un conjunto. Entonces, un conjunto se define como una agrupación, clase o colección de objetos o elementos que pertenecen o respondan a una misma categoría. Pueden ser grupos de cosas, pueden ser números. Lo importante es que digamos que pertenezcan a una cierta categoría. Un conjunto también se puede definir como una clase de objetos bien definidos, pues lo que les decía, pueden ser números, personas, letras, animales, objetos, países, ¿sí? Y cada uno de esos elementos, objetos del conjunto, es a lo que nosotros llamamos elementos o miembros del conjunto, ¿listo? Un conjunto ya como tal, empezando la parte matemática, un conjunto generalmente se denota con letras mayúsculas. Entonces ustedes siempre van a encontrar que cuando nosotros nombramos un conjunto, lo nombramos con letras mayúsculas. ¿Listo? Además, los elementos, si hay elementos dentro del conjunto que son letras, van en letras minúsculas. Dentro del conjunto colocamos letras minúsculas, ¿sí? Para hacer como esa diferenciación entre cuando es un conjunto o cuando estamos hablando de un elemento del conjunto. ¿Listo? Supongamos el siguiente ejemplo. Entonces, el conjunto A consiste en los números 3, 5, 7, 9 y 11. Ese conjunto, para nosotros empezar a escribirlo en notación, tenemos que el conjunto A, pues lo nombramos con la letra A mayúscula y los elementos siempre van a ir separados con comas y entre llaves. Cada vez que ustedes vean elementos separados con comas y entre llaves, pues estamos hablando de un conjunto. ¿Listo? Algunos elementos o algunos ejemplos de los conjuntos. Entonces vamos a tener acá los siguientes ejemplos. No es necesario que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cantidades o de letras estén organizadas de forma alfabética o estén organizados los números. Pueden ser que nosotros coloquemos los números en distinto orden, igual no va a importar. Estamos hablando del mismo conjunto. ¿Listo? Y también podemos expresar, digamos, en este caso teníamos el conjunto A, que eran los números del 1 al 4. Los podemos colocar 1, 2, 3, 4, o los podemos colocar de forma descendente o en desorden. Otro conjunto también puede ser, el conjunto S nos dice que es el conjunto formado por los días de la semana. Entonces, en ese caso tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Fíjense que en digamos que en ambos ejemplos,
Uno, el conjunto se nombra con letra mayúscula. Y dos, está entre las llaves y separados cada elemento con comas. Entonces, eso es importante en la anotación de los conjuntos. Nosotros, hay varias formas de determinar o algunas formas de determinar los conjuntos, como nosotros los determinamos. Una de ellas se llama por extensión. ¿Cuándo se denota un conjunto por extensión? Cuando nosotros vamos a decir de forma explícita cada uno de los elementos, especificando el elemento de cada conjunto, ¿sí? Los vamos a nombrar uno a uno. Por ejemplo, entonces tenemos los conjuntos D, B y C. Entonces, el conjunto D, si nos damos cuenta, son los números del 0 al 9, es decir, los números dígitos. Y cuando hablamos por extensión, los vamos a ubicar todos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los nombramos todos, se colocan todos. ¿Listo? Por ejemplo, el conjunto B, si ustedes se dan cuenta, es el conjunto de las vocales. Como estamos hablando por extensión, es el conjunto de cada una. Entonces, las nombramos A, E, I, O y las escribimos todas. Y el conjunto C, tenemos tres colores, amarillo, azul, rojo. Pueden ser los colores de la bandera de Colombia, pueden ser colores primarios, pero entonces estamos nombrándolos uno a uno. Eso se llama por extensión cuando nosotros hacemos de forma explícita cada uno de los elementos del conjunto. En cambio, cuando determinamos los conjuntos por comprensión, es cuando nosotros le asignamos a ese conjunto una característica que permite o una característica que tiene todos los elementos, esa propiedad que tienen todos los elementos. ¿Listo? Entonces, con respecto a los, a los conjuntos de los que hablábamos por extensión, entonces, por ejemplo, revolvámonos al conjunto D, que eran los números del 0 al 9. Cuando nosotros hablamos por comprensión, ya le vamos a asignar esa característica. Entonces decimos que X, este se llama, o bueno, o se nombra, o se dice en matemáticas, tal que X es un número dígito. ¿Listo? Entonces me estoy diciendo que cada elemento que pertenece a este conjunto es un número dígito. Y ahí ya le estoy asignando una característica a ese conjunto. ¿Listo? Y a eso le llamo por comprensión. El conjunto B, por su parte, recordemos que eran las vocales A, E, I, O, U. Lo mismo, entonces, X, es decir, cualquier elemento de este conjunto, tal que X sea una vocal. Estoy diciendo que los elementos que están dentro de ese conjunto son las vocales. Y finalmente, C, tal que X, es un color de la bandera de Colombia. Entonces, decimos, hablábamos acá que era amarillo, azul, rojo, le asignamos ya una característica a ese conjunto. ¿Listo? A eso se le llama por comprensión, cuando le asignamos características a los conjuntos. Bueno, entonces acá tenemos algunos conceptos, otros conceptos básicos, y estos nos van a servir porque hay unos conjuntos especiales en matemáticas, que son nuestros conjuntos numéricos. Ustedes los han visto, los han trabajado. Entonces recordemos que tenemos estos 6 conjuntos numéricos. Empezamos con el conjunto de los números naturales, que recordemos que son todos los números que van del 1 hasta infinito, pero son los números que nos sirven para contar. Esos números son enteros, no tienen decimales, no tienen fracciones, y esos son los primeros números que aparecen en nuestra cotidianidad, los números naturales. Y ese conjunto se denota o tiene una notación especial y es con la letra N mayúscula. Siempre que hablamos de la N, estamos hablando de los números naturales. Luego el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros, cuando ya nos aparecen los negativos, nos aparece el 0 y incluimos los números naturales, como se ve acá en este diagrama. Entonces tenemos los naturales y los enteros. Entonces, dentro de los enteros están los naturales. Y los enteros se denotan con la letra Z mayúscula. Luego tenemos el conjunto de los números racionales. En el caso de los números racionales, es cuando ya nos aparecen las fracciones. Cualquier número que yo pueda representar mediante una fracción es un número racional. Dentro de los racionales también tenemos contenidos los enteros y a su vez pues los números naturales. Los números racionales están representados con una Q. Todos estos, fíjense que estos conjuntos son las letras, pero en mayúscula, simplemente que tiene una notación especial. Los números irracionales, por su parte, son todos los números que son infinitos, no periódicos, es decir, que sus cifras decimales son infinitas y no tienen un patrón.
¿Listo? A esos le llamamos números irracionales. Raíces de cuadradas de números primos, el número pi, bueno, todos los números que donde su parte decimal es infinita, no periódica. Y ese conjunto se denota o se denomina con una I mayúscula. Luego tenemos los números reales, que es el conjunto o la unión entre los números racionales e irracionales. ¿Listo? Y entonces a ese conjunto se le llaman los reales. Y finalizamos acá con el conjunto que se nombra acá de los números complejos, que es cuando nosotros tenemos esos números imaginarios. Y números imaginarios y unidos con los números reales. ¿Qué quiere decir? Cuando nos aparecen raíces negativas o bueno, raíces de número de índice par de números o que tenga la base negativa. Es cuando nos aparecen los números complejos. Digamos que estos son los conjuntos numéricos, estas son las denotaciones de esos conjuntos numéricos para que las tengamos en cuenta. Luego hablamos de otro concepto súper importante que es cardinalidad. Entonces, nosotros hablamos de la cardinalidad de un conjunto cuando encontramos cuál es el número de elementos que tiene ese conjunto. Entonces, vamos a decir, bueno, por ejemplo, en el ejemplo que hay en pantalla, tenemos el conjunto A, que son los números del 0 al 9, es decir, nuestros números dígitos. Cuando hablamos de cardinal, hablamos de cuántos elementos hay en ese conjunto. Entonces, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, tenemos 10 elementos. Entonces, yo digo que el cardinal del conjunto A es 10. Pero ahora bien, ¿cómo lo expreso en notación pues matemática? Entonces tenemos varias formas. En este caso tenemos estas tres formas. Tenemos n de a igual a 10, esto es cardinal. Card de a igual a 10 o numeral a igual a 10. Cualquiera de las formas nos sirven para representar un cardinal y está bien. Lo importante es saber que el cardinal es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. ¿Listo? Ahora, dependiendo del cardinal de ese conjunto, pues nosotros podemos clasificar los conjuntos en finitos o infinitos. Un conjunto es finito cuando yo puedo contar los elementos, o sea, yo puedo decir, este conjunto tiene tantos elementos, yo los puedo contar, ¿sí? Puedo terminar ese conteo. Pero en cambio, son infinitos cuando yo no puedo contar o no puedo determinar cuántos elementos tiene. ¿Listo? Tenemos los dos ejemplos. Tenemos el conjunto B, que son A y U. Si ustedes se dan cuenta acá, nosotros podemos contar que son 5 vocales, o sea, es un conjunto finito. O X tal que X es un continente. Lo mismo, nosotros podemos contar cuántos continentes hay. ¿Sí? Por su parte, ¿cuáles serían conjuntos infinitos? Tenemos X tal que X es un número primo. El conjunto de los números primos es un conjunto infinito porque siempre va a haber uno y otro y otro y otro número primo, entonces no va a terminar. Por eso yo digo que ese conjunto es infinito. De igual forma, el conjunto de los números naturales. Nosotros no podemos determinar cuándo se termina un número natural. ¿Listo? A eso le llamamos eh, conjuntos infinitos, porque no podemos determinar dónde se termina el conjunto. ¿Listo? Luego, si un conjunto no tiene elementos, se llama conjunto vacío. Puede estar denotado por este símbolo o simplemente colocamos las llaves y vacío por dentro. ¿Listo? Entonces ahí decimos que el conjunto es vacío. Un conjunto formado por un único elemento se llama conjunto unitario. Vamos a mirar los ejemplos. Entonces, supongamos M, tal que M es un mes con 34 días. Pues nosotros sabemos que los meses o tienen 28 o tienen 29 días o tienen 30 o 31, pero nunca hay un mes que tenga 34 días. Quiere decir que en ese caso, ese conjunto es vacío porque no hay ningún mes que tenga 34 días. Por otro lado, tenemos el conjunto D, que es el octavo día de la semana. Lo mismo, nosotros sabemos que los días de la semana son 7, no son 8. Por eso, ese conjunto es vacío porque no existe ningún elemento dentro de ese conjunto. Ahora bien, conjuntos unitarios de un solo elemento. El conjunto A es el conjunto de la vocal A. Entonces, un solo elemento es un conjunto unitario. El conjunto B, X tal que X, es entero. ¿Y qué entero está? Está entre el 2 y el 4. ¿Cuántos enteros hay entre el 2 y el 4? Solamente hay uno, que es el número 3. Por esto ese conjunto es unitario, porque solo hay un elemento dentro de ese conjunto. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo en cuenta esto que les he contado, les he hablado, vamos a revisar el primer ejercicio de la tarea 3, que es
similar a este ejemplo que está en pantalla. Entonces decimos determinar por extensión el conjunto dado por comprensión y determinar por comprensión el conjunto dado por extensión. Hallar el cardinal de cada uno de los conjuntos, identificar qué clase de conjuntos son, finito, infinito, unitario o vacío. Entonces es importante que hagamos las cuatro cosas, ¿sí? Entonces tenemos el conjunto A, me dice que el conjunto A tal que X, este símbolo me indica que pertenece a qué conjunto, el conjunto de los números naturales. Por eso al inicio, como que damos un recorderis de cuáles eran esos conjuntos numéricos. Entonces ya sé que mi X o cualquiera de los elementos de este conjunto va a ser un número natural, importante, número natural. Además tiene una característica, son números primos. O sea que ese natural, ese número, es natural, pero también es un número primo. Entonces ya tenemos otra característica. Y la última está entre 18 y 32. Entonces, lo primero es, como aquí está denotado por comprensión, lo tengo que expresar por extensión. Entonces, vamos a mirar. Bueno, entonces puedo revisar la recta numérica. En el taller, digamos que sugiere que ustedes lo hagan en GeoGebra. Ustedes cogen la recta, o sea, cogen el eje X y separan entre 18 y 32. Vamos a mirar en esa recta numérica cuántos números primos, números primos hay entre el 18 y el 32. Entonces encontramos el 19, el 23, el 29 y el 31. Como me lo está pidiendo por extensión, porque lo tenía por comprensión, pues escribo el conjunto. Entonces yo sé A, porque recuerden que el conjunto se hace con una A mayúscula, es igual a 19, 23, 29, 31 entre llaves. Recuerden que es importante colocar la notación de conjunto. ¿Qué clase de conjunto es? Bueno, eso es un conjunto finito. ¿Por qué es un conjunto finito? Porque yo puedo contar los elementos de ese conjunto. ¿Cuál es el cardinal? Voy a contar. Entonces, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué cardinal tenía? Tiene el número 4. Entonces, ahí ya pueden encontrar los tres elementos que me estaban pidiendo de este conjunto. Pasemos al otro conjunto. Entonces, tenemos el conjunto B. El conjunto B son 0, 11, 22, 34, 77. Y tenemos estos tres puntos suspensivos. Quiere decir que de ahí para allá sigue. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer para poderlo pasar a extensión es mirar cuál es la característica. Entonces yo encuentro acá que son múltiplos de 11. Entonces 11 por 0, 0, 11 por 1, 11, 11 por 2, 22 y así sucesivamente. Entonces yo tengo que si yo lo quiero escribir por comprensión, tengo que B, el conjunto B es el conjunto de los múltiplos de 11. Esa es una forma de escribirlo. O puedo decir que B, el conjunto B es todos los X tal que X es un múltiplo de 11. Las dos formas sirven. ¿Qué clase de conjunto es? ¿Yo puedo contar los elementos que tiene ese conjunto? No. Entonces, es un conjunto infinito. ¿Cuál es el cardinal de ese conjunto? Infinito. No tenemos un cardinal establecido porque son infinitos números. ¿Listo? Ay, perdón. Bueno. Ahora vamos a mirar las operaciones entre los conjuntos. Entonces, el anterior era similar a lo que trabajamos en el ejercicio 1. ¿Listo? Aquí vamos a empezar a ver algo como las operaciones, que es los siguientes como ejercicios. Entonces, la unión entre dos conjuntos A y B origina un nuevo conjunto. Al reunir los elementos de los conjuntos, esta operación se denota como una unión. Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Tenemos los conjuntos A y el conjunto B. El conjunto A es el conjunto de los números del 1 al 5, los números naturales del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, y el conjunto B son los números pares que están del 1 hasta el 10, es decir, 2, 4, 6 y 8. Vamos a calcular A unido B. Lo que yo voy a hacer es reúno todos los elementos de ambos conjuntos en un solo conjunto. Entonces me queda el conjunto del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10. Fíjense que en los dos conjuntos se repetía el 2 y se repetía el 4. Cuando yo coloco la unión y la voy a expresar por extensión, yo solamente coloco esos números una vez. A pesar que aparezcan en ambos conjuntos, solo se escriben una sola vez en la unión. ¿Listo? Y si yo lo quiero representar en los diagramas de eventos, yo tengo el conjunto A, el conjunto B. Recuerden que acá en esta parte de esta como donde está en común, pues ahí efectivamente coloco los números que son
comunes. Acá debería colocar el 2 y el 4 y por este lado el 1, el 3 y el 5, los números que sobran. Y acá en B, voy a colocar que está 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Y qué es lo que yo sombreo cuando hago unión con los diagramas de Venn? Los dos conjuntos. Hago este sombreado como el que está en pantalla. ¿Listo? Bueno, vamos con intersección. La intersección de dos conjuntos se origina cuando se origina de dos conjuntos A y B con otro formado por elementos que pertenecen a ambos conjuntos. Es decir, la intersección es cuando los dos cojo los elementos de ambos, con los conjuntos y miro cuáles son los elementos comunes en ambos conjuntos. ¿Listo? Entonces tenemos el conjunto A del 1 al 5 y tenemos el conjunto B 2, 4, 6, 8. Y vamos a hacer intersección. Voy a mirar cuáles son los dos comunes, ya los habíamos hablado, que los dos comunes, los que aparecen en ambos conjuntos es el 2 y el 4, es decir, que A intersectado B es 2,4. Cuando no hay elementos comunes, esa intersección es vacía para que lo tengan en cuenta. Y si yo lo voy a hacer, representar gráficamente con un diagrama, pues lo que voy a sombrear es el centro, lo que es común en ambos conjuntos. Esa sería la intersección. Decimos diferencia entre conjuntos. Entonces, la diferencia entre dos conjuntos, entre los conjuntos A y B, está formada por todos los elementos que están en A, pero que no pertenecen a B. Es decir, es como si yo cogiera a A y le quitara los elementos que tienen en común con B. ¿Listo? Entonces tenemos de nuevo los dos mismos conjuntos, el conjunto A de 1, 2, 3, 4, 5, el conjunto B de los números pares 2, 4, 6, 8. Voy a calcular A menos B. Entonces, para poder calcular A menos B, lo que yo hago es le quito lo común. ¿Qué era lo común? El 2 y el 4 a A. Entonces, cojo A y le quito lo que era común con B, el 2 y 4. Entonces, me sobra 1, 3 y 5. Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo que yo coja A menos B a yo coger B menos A. Estas dos operaciones no son conmutativas, que quiere decir que el orden sí me va a alterar el resultado. Van a ser distintos los resultados, ¿listo? Entonces tengo, si yo voy a coger A menos B, cojo el conjunto A y le quito los elementos de B. Es decir, que voy a sombrear solamente esta parte de A. Si yo hiciera B menos A, pues lo que tendría que estar sombreado sería esta parte, porque son todos los elementos de B y le quito los que son comunes con A, o sea, le quito esta intersección. Y entonces debería resaltar esta parte. ¿Listo? Cuando hablamos de diferencia simétrica, entonces lo que yo hago es que voy a quitar los de la unión de A y B, porque acá voy a hacer la unión entre A y B, le voy a quitar la intersección. El símbolo para indicar diferencia simétrica es un triángulo. Entonces vamos a calcular la diferencia simétrica entre A y B. Cojo todos los elementos con la unión de los dos conjuntos y le voy a quitar la intersección. ¿Cuál era la intersección? El 2 y el 4. Por eso me parece 1, 3, 5, 6, 8 y 10. La diferencia simétrica, por su parte, sí es conmutativa. Quiere decir que es lo mismo decir A diferencia simétrica B que decir B diferencia simétrica A. Me va a dar el mismo resultado. Y es que cuando nosotros hacemos diferencia simétrica, si nosotros lo vamos a representar gráficamente, lo que se sombrea son los dos costaditos. ¿Listo? Lo que hago es quitar la intersección. Y el complemento, entonces, dado un conjunto A que está incluido en el conjunto universal, el complemento de ese conjunto está formado por todos los elementos del conjunto universal sin considerar los elementos que pertenecen a A. Por ejemplo, tengo el conjunto universal, los números del 1 hasta el 10, ¿sí? Tengo el conjunto A, que son los números 2, 4, 6 y 8. Voy a hacer A complemento. Entonces, A complemento es que yo cojo el conjunto universal y le quito la A. Le quito todos los que están en A, ¿sí? Y dejo lo que me sobra. Entonces, 1 porque 1 no está en A. Está el 3 porque 3 no está en A. Está el 5 porque no está en A. Está el 7 porque no está en A. Y está el 9, ¿sí ven? Al conjunto universal le quité A. Ese es A complemento. Y cuando yo lo voy a sombrear, sombreo todo lo que esté por fuera del conjunto al que yo le estoy sacando el complemento. ¿Listo? En este caso, pues el conjunto A.
Vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, supongamos que tenemos A unido B menos C. Entonces, importante cuando vamos a hacer operaciones entre conjuntos. Como yo tengo aquí, tengo una unión y tengo una diferencia. Vamos a hacer primero, vamos a identificar primero el conjunto A. Ah, bueno, yo sé que mi conjunto A es este. Entonces, sombreo mi conjunto A. Hago otro diagrama. Voy a hacer B menos A porque acá hay un paréntesis. Entonces, voy a hacer esta operación. AB le resto, perdón, B menos C. AB le resto C. Y entonces lo que sombreo sería esta parte, que serían los elementos X, F y G. Y por su parte aquí sombreé A, que serán los elementos Z, E, I, D, H, K, X y F. Ah, bueno, ya tengo sombreados esos elementos. Si yo voy a hacer unión, lo que yo hago es cojo A y lo uno con B menos C, o sea, con esta parte. Y tengo este nuevo conjunto. Entonces, ¿qué elementos me quedaron en esa operación? En A unido B menos C, me queda Z, E, I, D, H, K, F, X y G. ¿Qué serían estos elementos? Y si yo quiero o si yo necesito hallar el cardinal, pues entonces N de qué conjunto? De este conjunto de esta operación. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Tiene 9 elementos. ¿Por qué? Porque esos son, si uno los cuenta, acá hay 9 elementos, por eso el cardinal es 9. Acá hay un ejemplo de nuestro ejercicio número 2 de la tarea 2. Entonces, decimos acá que tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Y lo que voy a hacer es, según el literal escogido, eso es lo que nos dice, sombrear cada una de las operaciones dadas en los ejercicios, determinar por extensión el conjunto obtenido a partir de las operaciones dadas e indicar el cardinal del conjunto resultante en cada una de las operaciones dadas. Entonces, se les sugiere que lo hagan mediante Paint. Entonces, yo aquí voy a utilizar. Hola, profe. Hola, dime. Eh, yo resuelvo el ejercicio ¿Sí? para los Ok, chicos en listo, Paint. dale. Perfecto. Listo, dale. Vale, vale. Sí. Por favor, para compartir, por favor. A ver si Ok, puedo te voy a compartir ceder el. ese- Eso, listo. Ya. Quiero que ya. ¿Sí? Me avisas. Eso. ¿Ya aparece en pantalla? Por favor, me confirman. Sí, sí, yo ya te veo en pantalla bien. Listo. Bueno, muy buenas noches. Eh, soy el docente Oscar Torres. Voy a realizar los ejercicios, colaborarle con unos ejercicios parecidos a los que están en el trabajo. Respondiendo dudas sobre la tarea correspondiente al uso de GeoGebra. GeoGebra es una herramienta tecnológica, la cual es para corroborar los datos que ustedes realizaron en la tarea 1. No se realiza todo el trabajo, el ejercicio número 1 allí, solamente corroboran los datos y se utilizan es para la realización del video. Es muy fácil, ustedes insertan su ejercicio, desarrollan en GeoGebra y un pantallazo. Bueno, en el ejercicio 2, según el literal escogido, esa es otra pregunta. En la tarea tenemos diferentes letras, diferentes ejercicios para desarrollar. Tenemos el ejercicio A, B, C, D, E. ¿Qué deben hacer? Escoger una de ellas, ir al foro y compartir cuál de todas escogió usted. Compartir en el foro, compartir con sus compañeros de grupo y compartir con su tutor. Y desarrollar esa letra. Por favor, tener presente que no se repita con ningún compañero. Ustedes deben escoger una que sea totalmente distinta. Comparten en el foro y desarrollan el numeral de esa letra para cada punto. ¿Qué quiero decir? Si en el punto 1 ustedes escogieron la letra A, desarrollan el numeral A. En el punto 2 desarrollan el numeral A. En el punto 3 el numeral A. Así sucesivamente. ¿Mm? Bueno,
El ejemplo del ejercicio 2 de la tarea 2. Según el literal escogido, sombrear cada una de las operaciones en los ejercicios. Y nos dice que por favor utilicemos Paint. Entonces vamos a utilizar Paint. ¿Qué tenemos? Tenemos el siguiente ejemplo, en el cual encontramos A complemento, intersección B menos C. ¿Cómo realizamos este tipo de ejercicios? Tomamos parte por parte. Vamos a realizar primero esta parte, ¿sí? A complemento. Luego vamos a realizar esta parte y por último la intersección. Ya lo tenemos listo aquí. Entonces, son 3 operaciones que se van a realizar. A complemento, B menos C, para realizar la final, que es A complemento, intersección B menos C. Entonces, primero, tenemos A complemento. ¿Qué significa A complemento? Son todos los elementos que están por fuera de A. Tenemos aquí a A. Este conjunto es A. Entonces, ¿cuáles son todos los elementos que están por fuera de A? Sería este, este, este y también el universal. Esta sería la solución de esta parte nomás. Ahora, vamos al siguiente, que es B menos C. ¿Qué significa B menos C? Todos los elementos que están en B, pero no en C. ¿Qué significa? Este conjunto es B. Entonces, son todos estos elementos. Aquí estamos C. ¿Sí? Entonces, son todos estos elementos menos los que están en C. En este caso sería estos dos. Entonces, ya tenemos B menos C y A complemento. Entonces, ahora vamos a realizar la intersección. ¿Qué significa la intersección? Son todos los elementos que están repetidos. ¿Repetidos en qué? En esta gráfica y en esta gráfica. ¿Qué podemos observar cuál está repetido? Esta franja. Entonces, estamos viendo que como resultado de A complemento intersección B menos C, tenemos un conjunto que solamente es BJ, cuya cardinalidad es 2. Como son contables, como ya nos explicó la profesora, es un conjunto finito. Vamos a realizar otro ejemplo con este mismo conjunto. Este ejemplo que tenemos en estos momentos, ¿cuál es? B, diferencia simétrica C. Todo esto, complemento. Intersección A. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Vamos a desarrollar por partes. Primero vamos a desarrollar este P, diferencia simétrica C. Luego a ese resultado le aplicamos el complemento y hacemos una intersección con A. Tenemos acá ya un poco adelantado los conjuntos. Son 4 conjuntos porque son 3 operaciones. Entonces, primero, B, diferencia simétrica C. ¿Qué significa esto? Son todos los elementos de B unión C menos la intersección. ¿Qué significa? Vamos a dejarlo en este colorcito. Es B, todos los elementos de B, todos los elementos de C menos la intersección. Eso significa diferencia simétrica. Ahora, a continuación es el complemento de esta diferencia simétrica, los cuales son todo lo que está por fuera del, de la diferencia simétrica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el conjunto universal, tenemos esta parte de A, ¿sí? Y tenemos también la intersección. Ay, claro.
¿verdad? Todo lo que está por fuera menos lo que ya teníamos aquí. Y tenemos A para realizar la siguiente operación. ¿Y cuál es el conjunto A? Ah, perdón. No era este, es este. A. Todo el conjunto A. ¿Mm? Ahora, únicamente la intersección entre los dos conjuntos. ¿Qué quiere decir? Entre este y este, para el desarrollo total de lo que nos están solicitando. Entonces, tomando este conjunto y este conjunto, realizamos una intersección. ¿Qué significa la intersección? Los que se repiten. Entonces vamos a el color naranja. ¿Cuál se repite? Este, entonces sería este. ¿Mm? ¿Cuál más se repite? Este también se repite. Por último, entonces, la respuesta a esta, la solución, ¿sí? Esta teoría de conjuntos sería N, C, K, H, L. Por final tendríamos una cardinalidad de 5. Eso para ejemplo del punto número 2 de la tarea. ¿Mm? Ahora vamos a realizar un ejemplo del ejercicio 2, del ejercicio número 3 de la tarea 3. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un enunciado en el cual nos muestra el uso de la teoría de conjuntos en este tipo de ejercicios, en donde tenemos una clase de 60 estudiantes, donde se realizó una encuesta sobre sus preferencias en relación a 3 asignaturas: matemáticas, ciencias y literatura. ¿Mm? Como resultados tenemos los siguientes. Tenemos que son 25 estudiantes prefieren matemáticas, 30 estudiantes prefieren ciencias, 20 estudiantes prefieren literatura, 12 prefieren únicamente ciencias, 8 estudiantes prefieren matemáticas y literatura, 2 estudiantes prefieren ciencias y literatura, y 4 estudiantes prefieren las 3 asignaturas. Nos, nos obligan o nos dicen, por favor, utilizar diagramas de Venn para responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos estudiantes no prefieren ninguna de las 3 asignaturas? ¿Y cuántos estudiantes prefieren matemáticas y ciencias, pero no literatura? Para facilidad, vamos a utilizar nuevamente Venn, donde tenemos los 3 diagramas, uno para matemáticas, uno para ciencias y otro para literatura. ¿Cómo comenzamos en esta parte? Empezamos de adentro hacia afuera, de la forma que se realiza este ejercicio, de adentro hacia afuera. Entonces, vamos buscando cuál es la intersección que van en este punto, donde dice 4 estudiantes prefieren las 3 asignaturas. Entonces, teniendo presente este punto, entonces sería acá el número 4. Le cambiamos de color. 4. ¿Por qué? Porque 4 estudiantes prefieren las 3 asignaturas. Es la intersección entre ciencias, entre matemáticas y literatura. Cuando se habla de intersección, ¿sí? Buscamos la parte donde es y. Acá tenemos, estudiantes prefieren ciencias y literatura. Esto corresponde a una intersección entre conjuntos. Cuando tenemos ¿m? Es una intersección. Entonces, continuamos. 2 estudiantes prefieren ciencias y literatura. Entonces, acá tenemos el conjunto de literatura, aquí tenemos el de ciencias y la intersección de estos dos conjuntos sería este.
2. ¿Sí? Ahora, tenemos lo siguiente, dice, 8 estudiantes prefieren matemáticas y literatura. Entonces tenemos aquí el conjunto matemáticas y literatura. Como dentro de esta intersección entre estos dos conjuntos ya tenemos 4 estudiantes, ¿sí? Que está dentro del mismo conjunto que tiene literatura, ¿m? Y matemáticas, y nos dicen que son 8 estudiantes, entonces en este caso 4 sería el restante para completar los 8 estudiantes. ¿M? ¿Por qué? Porque ya tenemos 4 que comparte con literatura, nos faltaría otros 4. Ahora, dice, 12 estudiantes prefieren únicamente ciencias. La palabra únicamente, solo, identifica que solamente ellos prefieren esa asignatura. Entonces, aquí sería 12. ¿Mm? Ahora, continuamos. Dice, 20 estudiantes prefieren literatura, pero no dice únicamente o solo literatura. El enunciado dice, prefieren literatura en general. ¿Qué es este conjunto? Literatura. No dicen si es solo, únicamente, nada. Como no aparece únicamente, se verifica cuántos estudiantes hay en las intersecciones. En estos momentos tenemos 4, tenemos otros 4, tenemos 2. Por lo que ya tenemos 10. Y dicen 20 estudiantes prefieren literatura, entonces nos faltarían otros 10 para completar el enunciado. Continuamos. Dicen, 30 estudiantes prefieren ciencias. Al igual que el anterior, prefieren ciencias. No dicen únicamente o preferiblemente o solo prefieren ciencias. Tenemos ciencias aquí. ¿Mm? En este sector. Entonces dice, ya tenemos en la intersección, tenemos un valor que viene siendo 4 más 2 más 12. Entonces, para completar los 30, nos faltarían otros 12, que sería en esta intersección. Por último, tenemos 25 estudiantes prefieren matemáticas. Igualmente, tendríamos este círculo de matemáticas donde ya tendríamos distribuidos 12, 16, 20. Nos faltaría entonces 5 estudiantes para completar el enunciado. Ahora, si vamos a verificar el enunciado en el cual nos dice se realizó una encuesta a 60 estudiantes, ¿sí? Dice acá 60 estudiantes, y si realizamos el conteo de todos los estudiantes que hemos ajustado a nuestros diagramas de Venn, vamos a obtener que tendremos una suma de 49 estudiantes. Por lo tanto, tenemos 11 estudiantes, los cuales no eligieron o no prefieren ninguna de estas asignaturas. Entonces los ubicamos en el universal. Por lo tanto, ya tenemos el diagrama de Venn, ¿m? Ya tenemos terminado. Vamos a ir a responder las preguntas. ¿Cuántos estudiantes no prefieren ninguna de las 3 asignaturas? ¿Cuántos estudiantes? Todos los que están por fuera de cualquiera de los diagramas. En este caso serían 11. ¿Cuántos estudiantes prefieren matemáticas y ciencias?
pero no literatura. Matemáticas y ciencias. Tenemos esta intersección, 12 y 4. ¿Mm? Pero también el enunciado dice, pero no literatura. Entonces, no es este. Es solamente el valor de 12. Esa sería la respuesta. Ahora, dando continuidad a ejemplos sobre ejercicios que están propuestos en la tarea, ¿m? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es un ejemplo del ejercicio 4 de la tarea que estamos en ejecución, en el cual igualmente se realiza una encuesta, ¿sí?, a 20 personas. Se realizan una encuesta a 20 personas. La primera persona, segunda, tercera, cuarta, así sucesivamente a 20 personas. La encuesta quería identificar cuántas personas cuentan con los 3 servicios públicos básicos. ¿Cuáles son? Energía, agua y gas. En este tipo de encuestas lo que se buscan es buscar una solución y, y hallar las respuestas. Por esa manera se va a utilizar diagramas de Venn, de igual que en el ejercicio anterior, para lograr la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántas personas cuentan con servicio de energía y gas? ¿Y cuántas personas no cuentan con ninguno de los 3 servicios? Para esta parte vamos a utilizar Excel, en los cuales lo primordial en esta situación es organizar la información. ¿Cómo la organizamos? La mejor forma es por colores. Excel es una gran herramienta de ayuda. Por ejemplo, la primera persona cuenta con los 3 servicios públicos. ¿Qué otra persona también cuenta con los 3 servicios públicos? La persona número 2, la 10, la 12. Lo importante, ¿sí?, es organizar bien la información, realizar bien los grupos. Entonces, volviendo a Paint, ¿m?, ya se organizó en esta parte. Tenemos, bueno, se organizó y encontramos lo siguiente, que la persona 15 y la persona 20 carecen de todos los servicios. La persona 1, 2, 10, 12, 17 y 19 no cuenta con todos los servicios básicos. La persona 4 y 16 solamente con agua. 3 y 4 con los servicios de energía. La 7, 13 y 18 con energía y gas. 5, 8, 9 con gas. 6 y 11 con agua y gas únicamente. Entonces, como en el ejercicio anterior, comenzaremos a ver de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Vamos a ver, dice, la persona 15 y 20 carece de todos los servicios. ¿Qué quiere decir? Que no tiene energía, no tiene gas y no tiene agua. Por consiguiente, van a estar ubicados por fuera. Entonces sería P15, disculpe, ahí, P15, eh, P15, y P20. Luego, ¿qué personas cuentan con los 3 servicios públicos básicos? Esto quiere significar que es la intersección de los 3 grupos, de energía, de gas y de agua. Uy, nos va a quedar un poco pequeño, pero vamos a ver. Dejémoslo
14. Entonces sería P1, coma, P2, P10, P12, P17, P19. ¿Mm? Ahora, cuenta con solo servicio de agua. Solo. Es igual como en el ejercicio anterior. Únicamente. Entonces, vamos aquí en esta parte donde solo cuenta con servicio de agua. Sería P4 y P16. Ahora, cuenta con servicio de energía. Sería solo energía. Sería esta parte de arriba. Sería P3, P14. Cuenta únicamente con energía y gas. Energía y gas. Entonces sería dentro de la intersección. Tendríamos, en estos momentos tendríamos P7, P13 y P18. Ya vamos aquí. Cuenta con solo servicio de gas. En este conjunto de gas estaría relacionado con solo, cuenta con servicio de gas. Sería P5, P8 y P9. Ahora, por último, sería, cuenta únicamente con servicio de agua y gas. Agua y gas. Sería este punto, sería P6, P11. En este momento sería la solución a nuestro problema. Pero, como podemos observar, hay un conjunto vacío, en el cual es la intersección de personas que cuentan con energía y con agua. Verificamos siempre la información. ¿M? Acá es solamente con energía, con agua, ¿sí? Pero no se ubica energía y agua. Ahora respondemos las preguntas, que son las siguientes. ¿Cuántas personas cuentan con servicio de energía y gas? Energía es todo este, ¿sí? Energía y gas. Entonces estamos hablando de la intersección de este y este. ¿Cuántas personas? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas que cuentan con los servicios de energía y gas. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuántas personas no cuentan con ninguno de los tres servicios? Es decir, el conjunto que está por fuera es el universal. ¿Cuántas personas vemos acá? P15 y P20, que no cuentan con ningún servicio. Bueno, chicos, aquí damos por terminada el ejemplo número 4.
vamos a realizar una serie de quizzes, unos juegos, ¿sí? Para terminar. Determina el siguiente conjunto por extensión, dado que A, ¿sí? Donde todos los X, tales que X pertenecen a los números naturales, ¿sí? Donde X es el número múltiplo de 11 y X debe ser menor o igual a 121. Cuando aparece menor o igual a 121, acá aparece 132, no puede ser. No aparece 121 y 121 es múltiplo de 11, entonces es esto. El cardinal del siguiente conjunto. Para los X tales que X pertenecen a Z, X es impar, ¿sí? Y X es mayor o igual a menos 11. En este caso, tiende a infinito. Determina el siguiente conjunto por comprensión. Tenemos B, donde es 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Tenemos A para X tal que X pertenece a lo natural, donde X es un número impar, ¿sí? Y X debe ser mayor o igual a 6, pero menor de 36. ¿Mm? Tenemos la B, donde X tal que X pertenece a números naturales, donde X es número primo y X es mayor o igual a 6, ¿sí? Pero menor de 36. Es la B. Ahora, por último, tenemos el conjunto E, donde X tal que X pertenece a los números naturales, donde X es múltiplo de 2, ¿sí? Y X debe ser mayor de 53, pero no mayor de 54. Recordemos que debe ser un número natural. Entonces es un fácil. Bueno, chicos y compañera, ¿m? Ujú, dime. Sí, Damos por terminada la webconferencia sí, señor. número 3. Espero que los chicos hayan eh, encontrado algunas respuestas a las preguntas que tenían. ¿M? Entonces, nos veríamos en una próxima oportunidad. Sí, señor. Vale, Jefe, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por asistir a esta web conference. Em, Igual, pues recuerden que ustedes también tienen la posibilidad de los citas con cada uno de sus tutores para terminar como de aclarar dudas muy puntuales. ¿Listo? Entonces damos por terminado esta réplica de web conference. Entonces que estén muy bien. em, y ya voy a finalizar. ¿Listo? Sí, vamos a compartir próximamente la grabación.